Saludos al público asistente. Me gustaría comenzar dando las gracias a la Federación Francesa de Genealogía y a la Real Asociación de Hidalgos de España por la oportunidad que me brindan de participar en este salón virtual Genanet 2020 con esta conferencia que lleva por título Recursos online para la investigación genealógica. Tradicionalmente, la investigación genealógica ha requerido la consulta presencial de los documentos conservados en los distintos archivos, lo que muchas veces dificultaba la misma. Sin embargo, en estos últimos años, distintas entidades y organismos están digitalizando y haciendo accesibles a través de Internet un número cada vez mayor de fondos de interés genealógico, facilitando con ello el acceso a los mismos. En esta conferencia se procederá a presentar los principales archivos online que se encuentran a disposición de los genealogistas cuyo ámbito de interés se centre en España. ¿Cómo era una investigación genealógica antes, una investigación genealógica tradicional, y cómo es una investigación genealógica gracias a Internet? Antiguamente, pues había una limitación de los horarios de los archivos. Recuerdo, pues cuando yo tuve que ir a investigar a una provincia española, pues eran unos días muy concretos, lunes, miércoles y viernes, y unos horarios pues poco compatibles con la labor profesional. Eran pues a lo mejor de 11 a 1 de la mañana. Había un número máximo de puestos de investigación, 8 o 10, lo que muchas veces requería que el investigador estuviera horas antes en el archivo haciendo cola. En este viaje que he comentado previamente a una de las provincias españolas, recuerdo que tuve que estar a las 7:30 para poder lograr un puesto, un asiento y poder consultar los documentos. Era necesario disponer de una franja continua y significativa de tiempo. O sea, normalmente, si alguien se tenía que desplazar, pues era necesario por lo menos tener 2 o 3 días para poder investigar y dedicar pues, una buena cantidad de horas a esta labor. Este desplazamiento muchas veces implicaba costes asociados. Había que pagar el hotel, el tren, la comida. Además, era imposible consultar todos los archivos. Al final, fondos de interés genealógicos hay muchos y el tiempo y el dinero pues, son limitados. Y finalmente, era muy laborioso localizar los documentos. Cuando no existían estos archivos online, estos fondos digitalizados, pues había que consultar muchas veces unos índices en papel, en muchos casos elaborados por los propios archiveros. ¿Cómo es una investigación genealógica hoy? Pues es muy distinta. La foto de la presentación ya lo representa. Aquí vemos un chico joven en el salón de su casa navegando por Internet. Entonces no tiene el problema de limitación de aforos y horarios, no hay necesidad de desplazamiento, tiene total flexibilidad en la dedicación, es posible investigar en ratos libres. Por ejemplo, en mi caso particular, pues yo muchos días, a lo mejor por la noche, si no echan nada en la televisión, a lo mejor dedico pues media hora, 40 minutos a investigar alguna rama familiar y con eso pues consigo avanzar, lo cual pues, con la forma antigua de investigar sería imposible con la dedicación horaria que me requiere mi profesión. Se tiene acceso a una infinidad de fondos de distintas geografías, no solo locales, sino también archivos nacionales e internacionales y también temáticas, archivos civiles, archivos militares, archivos eclesiásticos. Es muy rápida la localización de los documentos. Yo lo llamo búsqueda tipo Google. Muchos de estos archivos online, pues al final uno puede jugar con palabras clave y enseguida es capaz de localizar bien pues con la localidad de nacimiento de origen de su familia, con el propio apellido familiar, pues una gran cantidad ingente de documentos de interés genealógico. Es muy fácil en esta nueva investigación genealógica, gracias a Internet, la descarga de documentos. Se pueden descargar miles de documentos prácticamente al instante. Y algo que es importante, que no se tiene en cuenta, estos archivos online permiten una preservación mucho mejor de los documentos. Antiguamente, cuando se consultaban en papel, pues la gente, quieras que no, la gente tiene grasa en las manos, muchas veces hacía anotaciones sin querer con los lápices, con los bolígrafos, y esto pues al final permite que los documentos se conserven sin ningún daño, aunque sean consultados por un número muy significativo de personas. Bueno, pues de este número ingente de archivos disponibles en Internet, mi conferencia va a versar sobre aquellos recursos enfocados en el ámbito territorial de España. ¿Cuáles son estos? El primero, y quizás el más conocido,
es PARES. PARES es el acrónimo de Portal de Archivos Españoles. Este es un proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura y Deporte destinado a la difusión en Internet del patrimonio histórico documental español conservado en sus distintos centros. Los fondos de interés genealógico que tienen corresponden a múltiples archivos. Tenemos el archivo de la Corona de Aragón, la Real Chancillería de Valladolid con sus famosos pleitos de hidalguía, que tanta información genealógica contiene, el Archivo General de Indias, con expedientes de información y licencias de pasajeros a Indias, Archivo General de la Administración. En este archivo es posible encontrar los expedientes profesionales de muchos funcionarios, el Archivo General de Simancas, con fondos de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra, el Archivo Histórico Nacional, con el Consejo de Órdenes, es decir, los expedientes de las órdenes militares, Santiago, Alcántara, Montesa y Calatrava, los expedientes del Real Seminario de Nobles de Madrid, los expedientes del Consejo de la Inquisición, la Universidad Central, la Universidad de Alcalá y la Secretaría de las Órdenes Civiles, la Orden de Isabel la Católica y de Carlos III. Muchas veces el investigador pues, no recurre a los archivos universitarios y la verdad es que suelen tener gratas sorpresas. Yo recuerdo una vez que estaba atascado en una investigación genealógica, no eran capaces de localizar la partida de bautismo de uno de mis antepasados y consultando su expediente universitario, ¿cuál fue mi sorpresa? Que aparte de las notas que había obtenido pues este antepasado mío en los distintos años de estudio, pues venía su partida de bautismo una copia totalmente digitalizada, y esto la verdad es que me sirvió mucho. Luego tenemos el Archivo Histórico de la Nobleza. Antiguamente era una sección del Archivo Histórico Nacional, hoy tiene un carácter de identidad propia. Aquí tenemos el Archivo de Títulos Nobiliarios. Creo que el más reciente que se ha incorporado es el Archivo de la Casa de los Marqueses de Aguilar de Campo, el Centro Documental de la Memoria Histórica, el Archivo Central del Ministerio de Cultura y los archivos históricos provinciales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Aquí abajo tienen la dirección web en la que pueden consultar todos estos archivos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Yo lo que hice para preparar esta conferencia, pues busqué mi apellido. Mi apellido Huidobro es un apellido relativamente extraño o singular en España. Creo que lo llevan 1000 personas de primer apellido, 1200 de segundo. Y pues una búsqueda rápida en PARES arroja que hay unos 200 y pico documentos. Ahí pueden ver en la imagen en qué archivos se conservan. Incluso en PARES pues, tienes un registro de si están digitalizados o no, un poco el fondo, la datación histórica, el siglo al que estos pertenecen. PARES es uno de los recursos más conocidos, pero hay otro recurso muy interesante que es la Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia. La Academia de Historia, de un tiempo a esta parte, está digitalizando una gran cantidad de fondos, sobre todo pertenecientes a la colección Salazar y Castro, el famoso príncipe de los genealogistas. Esta colección contiene documentos originales y transcripciones que van desde la Edad Media aproximadamente hasta el año 1734. ¿Y qué podemos encontrar en la Real Academia de Historia? Pues podemos encontrar probanzas ante órdenes militares. El expediente completo se puede localizar en PARES, pero a veces no está digitalizado, y aquí solemos tener árboles esquemáticos de las genealogías de los candidatos a ingreso en las distintas órdenes, copias de testamentos, copias de fundaciones de mayorazgos, capitulaciones matrimoniales, nobiliarios, etc. Por ejemplo, esta es la imagen que acompaña a esta diapositiva es un nobiliario escrito por un familiar mío que trata sobre el origen de las casas de Ayala y Varona. Una búsqueda rápida, por ejemplo, que también hice para preparar esta conferencia, pues fue buscar simplemente la palabra mayorazgo. Y como ven ustedes, hay 229 documentos que en la descripción llevan esa palabra, lo cual pues, es muy interesante para cualquier aficionado o investigador en estas lides. Otro recurso muy útil, yo diría, para el investigador genealógico es FamilyShare. FamilyShare es una iniciativa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida normalmente como los mormones, que tiene como finalidad conservar los registros de toda la familia humana. Y ustedes dirán, ¿qué interés tiene una iglesia en invertir? Porque la verdad la cantidad de imágenes y la infraestructura que han montado esta iglesia es digna de alabanza. En realizar un esfuerzo tan ingente, pues bueno, esto se debe a una creencia religiosa. Ellos creen que es posible bautizar a los antepasados si se conoce su nombre, y de ahí el interés. De hecho, creo que lo que es en Salt Lake City, en Utah,
pues tienen en granito una especie de cámara en la que guardan pues, todos estos registros de interés genealógico y tienen una red de miembros de la Iglesia que ayuda a todo lo que es la descripción y la catalogación. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues aquí hay fondos muy variados. Y para el caso de España, tenemos, cuando yo miré esto, había 25 millones de imágenes que hacen referencia a España. Encontramos desde registros parroquiales, bautismos, matrimonios, defunciones. En ocasiones son en abierto. Los más recientes, aquellos que empiezan en el 1900, solamente se pueden consultar en un centro de historia familiar por temas de protección de datos. Tenemos los pleitos de hidalguía. Antes veíamos que en pares estaban los expedientes de hidalguía, pero muchas veces no están digitalizados. Aquí prácticamente todos son accesibles. Es un poco complejo, luego explicaré cómo habría que localizarlos, pero están todos. Igual ocurre con los expedientes de las órdenes militares. Asimismo, para algunas localidades también se encuentran catalogados, se encuentran digitalizados los fondos del catastro de Ensenada, y no solamente las famosas respuestas generales, que esas pues, son relativamente fáciles de acceder, sino los libros de seglares, los libros de los eclesiásticos, que es donde verdaderamente está la riqueza de información genealógica. Tenemos protocolos notariales, registros de inmigrantes y registros de pensiones de viudas y huérfanos de oficiales españoles. Y como digo, como les he apuntado, pues los registros generalmente son libres, excepto aquellos que tienen una antigüedad inferior a 100 años. Lo que es necesario es registrarse, crearse una cuenta. Es muy sencillo hacerlo y de hecho no se requiere ser miembro de la Iglesia de los Mormones. Yo tengo una cuenta propia, de hecho. Les comentaba antes que en FamilySearch es posible localizar todos los pleitos de hidalguía y acceder a los mismos. Aquí el único problema que tienen es que están en microfilm, es decir, cuando uno accede no están separados, no hay un registro individual para cada pleito, sino normalmente vienen digitalizados 5, 6, 7 registros, 2000 páginas. Entonces lo que normalmente, como yo los busco, es en pares, localizo la referencia del pleito, luego entro en FamilySearch con esa referencia, accedo y luego ya voy viendo la imagen hasta que consigo dar con el expediente que es de mi interés. ¿Vale? Este es otro ejemplo, el anterior era de los pleitos de hidalguía, este me parece que es de las órdenes militares. ¿Vale? Y como también les comentaba, tenemos el famoso catastro del Marqués de Ensenada, que estos fondos suelen estar en los archivos histórico-provinciales o en los archivos de la Diputación Provincial, como es el caso de Burgos, y las respuestas generales, como bien apuntaba, son de fácil acceso normalmente, pero las particulares suelen ser más complicadas, son libros mucho más voluminosos y que no suelen estar digitalizados. Pero casualmente en FamilySearch, para algunas provincias es posible consultar los mismos. Por ejemplo, en Jaén se pueden consultar los fondos correspondientes a la localidad de Santiesteban del Puerto. ¿Qué otros recursos tiene el investigador a su alcance? Pues hay uno que muchas veces yo creo que no es lo suficientemente aprovechado y la verdad es que suele dar una riqueza tremenda, que son las hemerotecas. En España tenemos dos hemerotecas o repositorios de hemerotecas muy importantes, que son la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, donde se encuentran pues, fondos de muchas publicaciones de carácter regional. En estos fondos pues es fácil encontrar noticias de sociedad, por ejemplo, pues cuando tuvo lugar una boda, una pedida de mano, un bautizo, una concesión de distinciones. Hay muchos nombramientos de funcionarios, nombramientos de políticos, esquelas, es fácil encontrar en la esquela, localizar pues eso, quién era el familiar, en qué año falleció, y anécdotas y sucesos varios, pues como robos, ocupaciones de fincas. Por ejemplo, yo recuerdo haciendo una investigación genealógica, buscando uno de mis bisabuelos, pues que encontré dos anécdotas, una en la cual, digamos, él encontró, creo que eran 12.000 pesetas de la época, y las devolvió, lo cual pues le alababan, se lo reconocían, y luego una anécdota de un año posterior en la que él, pues digamos, que le estafaron en una estación de tren. Resulta que le dieron un cambiazo, un famoso cambiazo, y le cambiaron 2.000 y pico pesetas de la época por billetes falsos. Pues este tipo de anécdotas, datos que no es posible localizar en otros archivos como el de Valladolid o el Archivo Histórico Nacional, pues se suelen encontrar en la hemeroteca digital. Aquí tienen ustedes también los respectivos enlaces. Aquí he traído un par de ejemplos. El ejemplo de la izquierda es la búsqueda de la esquela de un tatarabuelo mío.
Entonces, pues ahí, como ven, pueden ver su nombre, pueden ver la fecha de fallecimiento, creo recordar, aquí no lo veo bien por el tamaño, que viene su profesión y todos sus familiares. Y a la derecha, pues tenemos, busqué simplemente la palabra enlace matrimonial y tenemos distintas noticias de estos enlaces matrimoniales. ¿Qué otros recursos? Otro recurso muy interesante es la Gaceta de Madrid. La Gaceta de Madrid es como se denominaba antiguamente a lo que hoy es el Boletín Oficial del Estado. Aquí la información de interés genealógico que se puede encontrar son nombramientos y ceses de cargos oficiales, nombramientos de militares y funcionarios de carrera, concesión de órdenes y condecoraciones nacionales y decretos de sucesión en mercedes nobiliarias. Por ejemplo, aquí lo que hice fue buscar la Isabel la Católica, el juego de palabras, y me salían nombramientos antiguos en los que aparece pues, quién ha recibido el nombramiento, y luego pues, cuando uno abre también ve un poco el motivo y también digamos, el nivel de la orden que recibe, si es caballero, comendador o placa. Otro recurso interesante, muy rico, es la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional la conocerán ustedes, está en el Paseo de Recoletos, merece la pena visitarla presencialmente, pero a la hora de realizar una investigación genealógica lo que es muy interesante es que tiene un gran número de fondos digitalizados, que también es posible consultar desde casa. Estos fondos son principalmente nobiliarios, es decir, nobiliarios antiguos en los que se encuentra el origen de las familias, armoriales, hay muchos armoriales con el dibujo de escudos antiguos, de antiguos linajes, memoriales. Los memoriales, si ustedes no los conocen, son papeles o escritos en los que pues, una determinada persona pedía una merced o gracia, normalmente al rey, alegando méritos o motivos, o alegando los distintos méritos o motivos en los que fundaba esta solicitud. Y también hay grabados y retratos. Muchas veces hay gente que no conserva fotos de sus antepasados y en ocasiones pues en la Biblioteca Nacional, sobre todo si la persona tuvo una cierta relevancia, es posible encontrar alguna imagen de la época. Aquí, pues, en esta diapositiva hice el ejercicio de buscar la palabra nobiliario y como ven ustedes hay 176 nobiliarios. La mayoría de ellos pues, son incunables, o sea, están escritos a mano. Y es difícil a veces leer la letra, pero suelen tener una información genealógica muy interesante. No siempre es de fiable, como sabemos muchas veces los antiguos genealogistas desafortunadamente inventaban o exageraban los hechos, pero sí suelen ser interesantes, pues un poco por lo menos para tener el origen del linaje o la teoría del origen y poder tener también un hilo del que tirar. Bueno, los recursos que he presentado son digamos, los más importantes, pero no son los únicos. Como decía, las distintas administraciones y organismos están digitalizando cada vez un conjunto mayor de fondos. Y aquí pues ya finalmente he traído una selección de otros fondos que creo que también son muy interesantes para el investigador en la materia. La primera es la Biblioteca Virtual de Defensa. En esta es posible acceder, por ejemplo, a todos los libros con los libros índices de los expedientes personales del Archivo Militar de Segovia, lo que facilita mucho después el solicitar los fondos. O sea, buscando el apellido, sabiendo de qué año es y a qué cuerpo pertenecía, es muy fácil. También, si no estoy equivocado, vienen los escalafones de distintas unidades del Ejército. Por ejemplo, creo que los de la Guardia Civil están recogidos hasta el año 1965. Entonces es posible ver pues, qué empleo tenía el respectivo oficial, la antigüedad en el mismo, incluso a veces pues, la condecoración. Luego tenemos archivos eclesiásticos. Hemos visto que los mormones tenían muchos fondos de registros eclesiásticos. No tantos como aquellos, pero sí que hay otras diócesis españolas que han trabajado en la materia y han puesto accesibles a través de Internet distintos fondos. El primero es el Archivo Histórico Diocesano de Madrid. El Archivo Histórico Diocesano de Madrid tiene digitalizados muchos libros correspondientes a distintas parroquias de la provincia y de la ciudad de Madrid. Y en Internet es posible consultar los libros índice. No permiten consultar, digamos, el detalle, pero sí el libro índice, y en el libro índice muchas veces pues, viene el nombre de los padres del niño que fue bautizado, y esto permite pues, levantar una genealogía o al menos, por lo menos, identificar los nombres para poderse poner en contacto con el archivo y solicitar copia de los mismos. Tenemos otro archivo eclesiástico muy interesante que es el Servicio Diocesano
de archivos parroquiales de Valencia. Aquí hay miles y miles de documentos que se pueden consultar en Internet sobre la diócesis de Valencia. Tenemos libros de bautizados, de casados, de finados, etc. Otros archivos digitalizados bastante interesantes son archivos regionales y municipales. Aquí he traído 4 ejemplos. Uno es Doculic. Doculic es un portal de consulta de documentación de los archivos históricos vascos, sería una especie de Pares vasco, y allí pues, tenemos todo tipo de información sobre linajes originarios de la tierra. Es muy interesante que todas estas regiones que tienen una componente un poco más nacionalista, pues suelen hacer un esfuerzo muy importante de inversión en digitalizar sus fondos históricos. Otros 3 archivos de carácter municipal interesantes serían el municipal de Cáceres, el municipal de Burgos y el municipal de Murcia. Además de los archivos regionales y municipales, como les decía, muchas veces los fondos universitarios pues son muy útiles para el genealogista y muchas veces este desconoce que existen, y aquí he traído el caso del archivo de la Universidad de Sevilla. Es posible consultar expedientes de antiguos alumnos y están digitalizados, y la verdad que se los recomiendo a aquellos que tengan algún familiar que estudiara la misma. Y finalmente, el último archivo que traigo a colación es el de los archivos de los colegios profesionales. Por ejemplo, el Colegio Profesional de Abogados de Madrid tiene accesible en Internet todos los expedientes de sus asociados en el pasado. Es posible consultar el nombre, cuándo ingresó y distintos datos. Entonces, esto es otra fuente que normalmente pues no se suele aprovechar. Entonces, hoy en esta conferencia he traído una selección de archivos, pero lo importante yo creo que es que el investigador genealógico sea consciente de que puede realizar esta labor desde casa con unas condiciones muchas veces mejores en sentido de flexibilidad, disponibilidad, costes, etcétera, que la que tiene desplazándose físicamente. Y esto está mal que lo diga, a lo mejor no debería decirlo, pero yo la mayoría de mis investigaciones genealógicas, de las últimas que he hecho y he publicado, pues verdaderamente no he tenido ninguna necesidad de pisar el archivo, porque simplemente con alguno de estos recursos online he localizado el documento. Si estaba accesible online, pues lo consultaba ahí mismo, y si no, con la referencia lo pedía y me lo enviaban a casa, lo cual me ha facilitado, porque de otra manera no me hubiera sido posible. Y nada, muchísimas gracias por su interés.